Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Shell Argentina auspicia este programa. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía. Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un payaso, malabarista, comediante. Se inició a los 18 años cuando conoció al director de teatro Agustín Aleso. Trabajó en teatro clásico y obras infantiles hasta que decidió probar suerte con las acrobacias. Estudió en la escuela de circo criollo, comenzó a actuar en la calle con Gustavo Silva y Pablo Giudice en 1992. 2 años después armó Los Malabaristas del Apocalipsis y se presentó con shows en España, Francia, Holanda, Estados Unidos, Bélgica. Fue uno de los creadores del Instituto del Caos. Es vicepresidente de la Fundación Manuel Mujica Lainez, su abuelo. Hoy nos tomamos un café con Ricardo Rodríguez Aldao, más conocido como Ricky Ra. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bien, cuánto estuviste estudiando, estuviste leyendo. Hay mucha información de mí por las redes. ¿De dónde investigaste tanto? Qué suerte que alguien se tome el trabajo de investigar sobre la persona que van a entrevistar. Genial, me parece. Entre todo esto que justamente estábamos hablando, ¿vos te gusta definirte como un comediante? Un comediante sin temor es Exactamente. La muletilla que uso. ¿Qué implica eso? Porque tus shows tienen de todo, o sea, tienen malabarismo, tienen canciones, tienen comedia, chistes, humor. ¿Cómo se define eso del economista, del comediante sin temor? Me parece que es buscando una definición rara, que no sea soy un payaso, soy el mago, ¿cómo haces para diferenciarte?
Si bien soy un payaso, también un comediante sin temor te deja pensando, o decís, ¿por qué? Comediante que le teme? ¿A qué le teme? ¿Por qué? Y cómo en los shows hay bastante cosas de temer, entonces me gustaba incluir que una presentación chiquita ya tenés un pantallazo y a la vez te deja un poco curioso, te, te da ganas son pocos los comediantes sin temores que te vas a cruzar en la vida y entonces es un buen gancho. ¿Cómo es el proceso de la preparación de tus shows? Se fue dando con el tiempo, es una especie de trabajo hormiga que va mutando, creciendo. Voy descubriendo nuevos objetos o nuevas ideas que me rondan y sobre eso trabajo. Mm, no tengo una metodología muy precisa y esquemática porque son muy diferentes las pruebas o las habilidades. Algunas necesitan más un entrenamiento físico, otras necesitan más de escribir, otras más de música. Y sobre todo es el público el principal medidor de todo. Yo lo puedo pensar, lo puedo eh, imaginar, pero después es la reacción que se produce cuando actúas, ahí decís, ah, bueno, esto sí, va bien por acá, estoy buscando bien, o muchas veces vos estás improvisando o haciendo una cosa, por ahí un intermedio entre un número y otro, y aparece algo que llamó poderosamente la atención, generó risas, entonces ahí vuelvo, trato de la próxima vez volver a esa misma emoción o a esa misma eh, simular que tratar que sea espontáneo y aparentemente improvisado y que nunca antes pasó, pero yo ya sé que antes anduve por ahí y pasó esto. Entonces busco por ese camino. Eso en los que no tienen, qué sé yo, los que no son técnicos. Los malabares se entrenan y eso no te queda. Yo entrené mucho y entonces, y ya hay muchos jóvenes que entrenan mucho más que yo, entonces busco por otros lados, trato de inventar y ahí es donde está lo más difícil. Procurar hacer algo propio y diferente de los otros ahí es donde está el hallazgo y ahí es donde busco. Y una vez que surge esa idea para hacer un número diferente dentro del show, que que lo empezás a incluir y a probarlo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo lo trabajas? A veces tengo una música y digo, bueno, en este periodo de tiempo tengo para desarrollar esta cuestión. Muchas veces improviso, la llevo, qué sé yo, tengo unos muñequitos nuevos que están hace 2 años que los llevo y que vienen y están en todos los shows y casi nunca hacen nada. A veces hacen pequeñas participaciones, todavía como que no encontraron su lugar, eh, pero visten la escena, acompañan a los otros que sí van a actuar y que tienen su rutina bien armada, y estos otros están ahí como buscando, esperando el momento, esperando que se me ocurra algo, o los llevo para improvisar con ellos y ir probando distintas posibilidades. Pero eso, que no tengo un mecanismo Ujú. o un esquema que yo sé que digo, bueno, agarro este muñequito y yo sé que sí, lo equilibro acá. Eh, como lo que trato es que sea algo nuevo, viste, me tiene que aparecer,
qué sé yo, la muñequita grande, tengo una de ellas, la que tiro con una gomera por el aro en altura. Esa también, la tuve 5 años en casa y no encontraba, y después no sé si vino, me llegó el cuento de la primer chica bala y dije, y esta, combiné y empecé a probar y ahí sí empecé a ensayar la técnica, de ver cómo lograba que ese objeto, de qué forma lo tiraba, y hice una especie de cañonetes con unas gomas, inventé unas catapultas, probé distintos métodos hasta encontrar que la gomera es chiquitita, portátil, hace el mismo efecto y pasa. Está mucho mejor contado que después en la realidad. Es muy, ay, que va a ser esto y cosas. Pero después no pasa mucho. No es uno de esos números que termina y En una de las temporadas tuve una queja. En Punta del Este. ¿Estuviste? Sí, la mayoría de mis principales quejas son en Punta del Este. Una señora se queja que Ricky lanza objetos al público, poniéndolos en riesgo, cuando en realidad para mí era un atractivo, que yo los guiaba y les decía a todos los chicos, pónganse de acá, les voy a tirar, cuidado, que nadie le pegue, estén atentos. Y la señora consideró que le podía pegar que podía ser peligroso, y además ponía en su denuncia, y además no le emboca. Le daba, era lo que un poco más bronca le daba. Decía, encima hace todo esto y además no lo emboca. Que un poco los fracasos es de lo que me nutro. Es más gracioso que no salga que salga todo perfecto. A raíz de la denuncia de la señora, no lo dejé de lado y contaba, armaba todo acá y decía normalmente acá, pero estaba esta denuncia que hizo la señora y entonces no voy a hacerla. Eso me llevó a atarla, la muñequita, atarla para que no llegue al público. Entonces podía seguir pudiendo tirar, hacer todo el cuento, tirarla y además que quede ahí colgando. Y en uno de los ensayos descubrí que se me cae el palo y medio me emboca. Y ahí dije, gracias señora por haberme prohibido hacer, porque si no yo hubiese seguido tirándolo y buscando en qué forma lo atajaban, cómo lo devolvían, o buscando por ahí, y como que esto le daba un cierre, porque se cae el palo de 4 metros que tiene un aro de hula hula arriba, y me emboca justo, es como la de Buster Keaton, que se cae la pared de la casa y él queda justo paradito en la ventana abierta. Era una súper de payaso y que medio salió de casualidad, forzado por el azar o las prohibiciones. Genial. Estamos conversando con Ricky Ra. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Los Normales, en la versión de Las Plantas de Shiva. Van a trabajos normales, cobran salarios regulares, les hacen creer que está bien y saludable, lo que es increíble y aceptable. Cogen y aman a sus mujeres, solamente el día jueves, y a sus hijos lo dictan el fin de semana, el resto de los días mira con la Susana. Soy tan normal.
Escuchábamos Las Plantas de Shiva cantando Los Normales, tema que eligió Ricky Ra para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Las Plantas de Shiva y sobre todo Mauri, su cantante, compositor, es un gran amigo y está quebrado y lo estamos cuidando y es un poco una forma de traer. Y un poco Los Normales, de todos los temas que tienen las plantas, nos diferencia habla de la gente, de los normales y el resto de la gente como nosotros que estamos por la vida buscando en otra frecuencia, en otra sintonía, en un universo paralelo donde la vida de los normales no es, tratamos de ser lo más anormal posible, porque ahí es donde pasan las cosas divertidas, qué sé yo, está difícil, cada vez mucho más difícil salir de la normalidad y ser un anormal bien, ¿no? Un anormal creativo y buscador y eso en ese sentido. Entonces, y es cortito y es seguro que no es el tipo de música que pasan o escuchan normalmente tus oyentes. No, cada entrevistado tiene sus gustos, así que es muy variado. En una de las pruebas que haces, terminás subido una escalera, haciendo equilibrio a un par de metros de altura. ¿Qué sentís cuando estás ahí? Y mirás a toda la gente abajo. Y ahí tenés el poder. Ese también es otro que la escalera la tuve, tenía la idea, tenía los pedazos separados, había probado de armarla, pero quedaba floja. Tuvo, 5 años de idas, vueltas, de estar archivada. Y después, con lo del palo, empecé a trabajar con fibra y entonces le hice en las uniones de fibra y quedó buenísima, súper resistente, no la tiene nadie. Eso sobre todo es otra de las cosas que me gusta, es crear los aparatos que uso. Porque lo que vos fabriques no lo va a poder tener nadie. Entonces lo haces a tu manera y la mayoría de las escaleras que hay por ahí son metálicas y ese es la escalera de equilibrio, es un truco de circo donde te quedás vos solo, sin ayuda. Era Verdaguer, era un escalerista y hacía los monólogos desde arriba de la escalera. Y después te subís, te equilibrás y arriba de eso es donde empiezan a pasar las cosas. Ya, arriba podés hacer los malabares y eso. Lo entrené bastante y no pude lograr el equilibrio. Si bien ando en zancos o anduve o andaba, no sé cómo, hace mucho que no me subo, pero la escalera es medio como unos zancos. No le dediqué el suficiente tiempo, no sé qué pasó, entonces no podía quedarme paradito en la escalera arriba. Descubrí el artilugio de hacer que 2 personas me sostengan con sogas, haciéndolo participativo, bastante más rico que si estás vos solo ahí arriba. Entonces, y después arriba parar de manos, que esa también es otra de las habilidades de la escuela de circo de los hermanos Videla, que fue ahí donde hice mi formación. Pararse de manos en la escalera de una escalera de caña que no das 2 mangos porque se dobla todo, decís, esta es una linda prueba, es una de esas que me gustan hacer, participativa, tiene muchos condimentos del tipo de los que me gusta hacer. Ahora, parte de tu show es muy físico. ¿Cómo te ves hacia adelante? Porque obviamente los años van pasando y cada vez es más difícil poder hacer esas pruebas que haces en tus shows. Totalmente. Y a seguir entrenando, mantenerme
lo mejor posible para poder seguir haciéndolo lo más que pueda y después ir adaptándome. También hay un montón de cosas. Antes entraba haciendo un salto mortal y ahora no hago el salto mortal y no pasa nada. No, yo que decís, que está buenísimo, entras con un salto mortal, pero entras haciendo una piruetita mucho más sencilla y tampoco es tan necesaria. Es mucho más vistoso el salto mortal y sobre todo que lo haga un canoso que dicen, este viejo, que encima el viejo se sube arriba de la escalera, es un atractivo más, le agrega una dificultad extra. Pero no, sin duda voy a tener que adaptarme, lo voy haciendo de a poquito, lo que no voy pudiendo, lo voy sacando, lo voy cambiando. Estudié, apenas volví de Estados Unidos, allá vi mucho stand-up, y volví y encontré un maestro, y hice un par de talleres y le estuve dando a la escritura, pero como, viste, es lo físico, más lo físico lo mío, no prosperé por esa beta. Tengo los conocimientos, lo uso de vez en cuando si voy a hablar, trato de que sea en ese formato. Pero me gusta el físico, y me gustaría hacer sin hablar, qué sé yo. Todavía tengo la fantasía de ir a Japón, China, Corea, o lugares donde tenés que trabajar físico y... Donde no te entienden. Pues claro, totalmente, no podés hacer... Bueno, hacer aparte es un gran desafío porque tu show tiene mucho que ver también no solamente con las pruebas que haces, sino con la interacción que tenés con el público chico y adulto, porque tenés ese doble juego con ambas partes del público, ¿no? Me encanta eso que para algunas partes sean los chicos los que se divierten más y otras partes sean los grandes y en las dos pasa lo mismo, que cuando vos ves a tu hijo que se está matando de risa, vos te sentís bien y lo acompañás en esa, por más que es una bobera bien de niños, pero que a vos ya no te causa tanta gracia, pero como tu hijo se está matando de la risa, vos la estás pasando bárbaro. Y lo mismo pasa al revés. El chico no entendió, pero ve que el padre se está matando de la risa y dice, acá debe estar pasando alguna, me estoy perdiendo de alguna que está buena y se genera para los dos. En ese no trabajo pensando en los chicos o esto es más, ahora voy a hacer una cosa más para los chicos o esto ahora es más para los grandes. Van saliendo y si bien los chicos son una parte fundamental, hice montones de shows para grandes, que son los mismos que hago para los chicos, porque a los grandes también les gusta jugar y hacer y reírse de tonterías. Me pasa, nunca concibo algo pensando esto es para los niños de jardín de infantes. O saco alguna cosita, pongo otra, pero generalmente casi siempre es el mismo material que se adapta un poquitito. No me gusta eso, que hago teatro para niños. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿No pudiste hacer para grandes y te quedaste ahí? ¿O qué es tan específico? También esos los municipios que busco, obras infantiles, no, es un género con el que discrepo. Que hago eso, Pero, que los tratan de tontit, viste, que chicos, vamos ahora. Un poco me burlo de los que bueno, de los que trabajan en ese sentido. No, chicos, por favor, basta, hablen estamos, bien.
Estamos conversando con Ricky Rapp. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Ricky Rapp. En tu infancia eras el chico que se destacaba en los actos y que hacía reír a todos cuando hablaba en los actos y tenía que hacer realmente cosas serias. ¿Dónde sacaste eso? Eso... ¿Quién es tu informante? Tenemos buenas fuentes acá. ¿Con qué soñaba ese chico en el colegio? Esa de... Me usaban para leer porque hablaba bien, tenía buena dicción ya de chico, entonces fui muy usado para hacer la voz en los actos. Y ese el gran desafío de hacer reír hablando sobre San Martín o diciendo una cosa hiper solemne, apenas por una breve pausa en alguna cosa o una leve mirada, porque no se tenía que notar, no podía ser que estuvieses tratando de hacer reír en un acto solemne. Tenía que ser muy, muy, muy soslayado la humorada. Y ahí, en esa época, no tenía muy en claro que sí me gustaba actuar y eso, por eso apenas salí terminé el colegio, fui a estudiar a lo de Aleso y el teatro venía, pero no terminaba de serlo. Después cuando hice teatro convencional o eso, no sabía yo si era realmente lo que estaba buscando. Estás ahí en una época de investigación y de búsqueda, es muy difícil salir de la secundaria y ya sabes, sí, voy a hacer tal cosa, no sé si... está genial, ojalá a todo el mundo le pasase así, que ya sabe que voy a ser médico antes de... No sabía bien qué hacer ahí fue en la escuela de circo y sobre todo cuando actué en la calle, que dije, es esto sí que está bueno, a ver cómo se sigue. Ahí no me gustaba el rally fui gastronómico. Sí. Hice también, apenas salí, estuve en el Plaza Hotel un año haciendo un stage, un training, pasando por todos los distintos sectores, ¿no? Quería hacer hotelería, pero todavía no había las escuelas, te tenías que ir a estudiar afuera, entonces no me consiguieron esto de pasar 1 o 2 semanas por cada sector, que fue un aprendizaje para la vida genial, porque el hotel tiene todas las... ¿no? Y sobre todo el Plaza Hotel, que mega era, no sé si existe o no existe, me parece que no existe. Está cerrado en refacciones. Muy bueno eso de pasar por
todos los sectores, y entonces cada uno te vas aprendiendo un poquito de cocina, un poquito de la recepción, y haces compras, ventas, el manejo de personal, la gobernanta y las mucamas, así diciendo camas, entonces fue también un súper aprendizaje para la vida en general. Creo que me sirvió un montón. Después trabajé un poco, fui gastronómico. Antes de volcarme a la vida circense, trabajé en hoteles y restaurantes franceses y sobre todo con la atención al público y siempre hablo de un paralelismo entre, qué sé yo, los gastronómicos o el restaurante francés en el que trabajé era muy elegante y siempre desde de la cocina para cuando se abría y salís al salón es como entrar al escenario, que actuás de una forma, te parás de una forma, vas a hacer toda una ceremonia que esperan y después entrabas a la cocina y era todo la bambalina, el coreto, los camarines, toda la trastienda del espectáculo donde la vida es otra y me gustaba eso de las semejanzas entre el actor y el mozo o el recepcionista o eso que está atrás paradito, están fumando atrás de gozo y dejan el gozo y salen y tipo sí, tipo hola, can I help you? ¿Qué dijeron tus padres cuando dijiste, bueno, me voy a dedicar al teatro? Porque al principio era el preteatro. Sí, al principio era el teatro y me dijeron, bueno, ¿y de qué vas a trabajar? Porque mismo al eso, ahí cuando te recibía te decía, no, ojo que te vas a morir de hambre. No, los que viven de verdad de esto es un porcentaje muy minúsculo en comparación a la cantidad de gente que estudia y que quiere llegar a hacer. El circuito es muy chiquito y es muy, 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 muy difícil poder llegar a tener una chance de poder vivir de lo que te gusta. Entonces, ahí vino lo de la gastronomía. Trabajé en esos hoteles, ya fui autosuficiente, ya vivía solo, entonces no había mucha chance a que me reclamen. Siempre me apoyaron, siempre mis viejos hubo re buena onda y sé yo, después cuando empecé a trabajar más en la calle no era lo que más les gustaba. Pero después vieron que me fui a Europa y que pude volver, pero también se fue a Europa, pero a trabajar en la calle. No sé si es lo que... y todavía no había tanto... La primera vuelta fue en el 94. Claro. Entonces no había tan internet y videitos y cosas y que yo tenía la foto que había estado actuando en unos festivales de teatro de calle bien importantes y en un lugarcito mínimo, pero eran unos buenos lugares. Uh-huh. Y habíamos podido bancarnos toda la gira y habíamos podido además traer muchos materiales, que ese era el principal objetivo del primer viaje, era ir a aprender y a conseguir elementos. Uh-huh. No, acá no había fábricas, Sí. no traían, no te podías. Las primeras clavas que usé las fabriqué yo y mis maestros se fabricaban sus clavas y en el circo te las tenías que fabricar porque no... La industria de las clavas compradas recién estaba empezando en Europa y tenías que ir a buscarlas allá. Y después lo de aprender, no estaba YouTube o los tutoriales, no había. Entonces, acá veías un poquito, pero era muy chiquitito el círculo de aprendizaje. Entonces, esos viajes, ir a los festivales donde había 20 espectáculos distintos y donde ves a los monstruos, los mega, mega, mega shows de teatro de calle que llegan muy pocos a estas latitudes. Y decís, no es
el arte callejero no es solo el músico solista que está ahí o el titiritero, también podés armar una movida donde trabajan 50, 100 personas y para 5.000 o 10.000 se hacen la movida en toda la ciudad, o los grandes desfiles, o esos Royal Deluxe, o que había venido acá en el 92 con Mano Negra, que hicieron un desfile en la 9 de julio. Yo lo había visto a eso y ya me había volado la peluca. Claro. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Y estos viajan acá y están viniendo con todas estas. Se vinieron en un barco trayendo un pequeño pedazo de Francia, y contaban la verdadera historia de Francia en un desfile que hicieron desde la Embajada de Francia hasta el Obelisco y vuelta. Un delirio increíble, una especie de lo que fue lo del Bicentenario, Claro. Algo así. Lo de eso, por ahí viene lo del tipo de trabajo que hace Royal Deluxe. Tremendísimo, tremendísimo, gigante, ¿no? Para trabajar para toda la ciudad. Eso, hacen movidas muy, muy, muy grandes. Y tuve la suerte de poder hacer algunas ahí en los 90, fines de los 90, vivíamos en una casa en el Tigre, en el Forte Garrisone, una comunidad de artistas, y hacíamos trabajos en equipo de 7, 10, 15, con estructuras, con producciones, escenografías, fuego, colgados, buena, muy importantes producciones para la época. La verdad que somos recordados. No, estos hacían unos delirios muy importantes. Y todavía de vez en cuando salen algunas. Estamos conversando con Ricky Ra. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Hoy Sopa Hoy, en la versión de 4 pesos de propina. 1, 2, vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltadito, y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! Puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! Hoy invito yo, no me vaya a despreciar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Ay, qué dura está la olla. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Olla, calle y hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un montón de agonía, una lágrima del día, comerciante de neurosis, un montón. Agréguele cansancio y gente bien a punto del reviente. Meta todo dentro de la olla a presión. Y atención. Que el mecanismo de las ollas a presión hace aprontar la comida rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico. Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece en el contado un pitito que hace. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Era 4 pesos de propina, cantando Hoy Sopa Hoy, tema que eligió Ricky Ra para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Y es uno de los temas que refleja un poco la realidad callejera y que dura hasta la calle. Es genial. Lo uso muchas veces antes de empezar el show o cuando termino. Los conozco a los chicos, son uruguayos y tuve la suerte de poder verlos y la suerte de actuar con ellos en vivo varias veces. Y son una muy, muy linda banda que me gusta mucho. Y el tema de que dura hasta la calle es muy representativo para nosotros, los artistas callejeros. Antes ahora te preguntaba de cómo había sido la reacción de tus padres cuando decidiste volcarte al teatro. Si bien no lo vio, ¿cómo era tu relación con tu abuelo, con Manuel Mujica Lainez, ¿no? Sí, ¿Y cuál es la influencia que tuvo en vos? y eso como me dijo, la influencia y antes, ¿qué me No, no, preguntó? ¿cómo era tu relación con tu abuelo y cuál fue la influencia que tuvo en vos? Era buena mi relación con mi abuelo. Fui mucho, mucho de chico al Paraíso, la casa de Mujica Lainez, que ahora es museo y que otro de mis trabajos es toda esa parte de ver de qué forma seguimos logrando que subsista esa, que como fui de chico, lo vivía como algo natural, esa tremenda casa con toda las muchas piezas, ¿no? Es muy, muy rica en cuanto a los objetos y muy variada. Viajó muchísimo mi abuelo y era coleccionista, era amigo de montones de artistas que le regalaban obra y de donde iba se traía baúles y baúles y baúles. Entonces es una casa loquísima, loquísima, porque no es sé yo, todo contemporáneo, o no tiene un estilo en general, una línea. Podés pasar de la teja china al huaco peruano y en el medio tenés una piedra de Manchuria y al ladito un espejito que hizo mi hermana y que le regaló a mi abuela. Los santos y demonios conviven por igual. Eh, Siempre lo vi, era un súper trabajador de la escritura, ¿no? Siempre estaba escribiendo, o estaba viajando o escribiendo. No, vos para encontrarlo sabías que tenías que subir y en su cuarto iba a estar escribiendo. Si estaba en la casa, estaba escribiendo. Se lo tomaba muy en serio al trabajo, ¿no? Y investigaba mucho y gran escritor de cartas, ¿no? Se carteaba con medio mundo y en un momento yo coleccionaba estampillas y él era un súper proveedor porque tenía de todos lados, le llegaban estampillas. Estaba buenísimo. Y todo eso, el Paraíso, en la esquina estaba el correo y él se iba, uno de sus programas era ir al correo a ver qué llegó. Eh, mis dos abuelos eran muy generosos y, y la casa estaba muy llena de vida, siempre. Siempre había invitados y yo sabía que podía ir y llevar a un amigo, dos amigos, tres amigos, que estaba todo bien y las mesas. Al principio los chicos estábamos afuera, primero en la cocina, después en la mesita del costado y después llegabas a la mesa de los grandes, accedías a eso. La verdad que tengo unos súper recuerdos de la vida en la cumbre, de todo lo que fue la infancia, adolescencia, fiestas abajo, hacíamos unos quilombos tremendos. La casa es gigante, entonces no pasaba nada. No, en- al principio la biblioteca estaba en el sótano
o lo que es la planta baja. Y después cuando se muere mi bisabuela, la mamá de Manucho, mudan la biblioteca para arriba, para el cuarto a donde está ahora actualmente. Una pena que la biblioteca está cerrada porque no está clasificada. No, nunca logramos ese, que es una tarea titánica, hay algo como 10.000 libros, y se hizo una parte, pero era un software antiguo que después ya no lo leía más, que la computadora se murió y que no se pudo rescatar, entonces que se empezó otra vez, nunca, entonces, y cada vez que vinieron se afanaron. Entonces tenemos una biblioteca cerrada, con candado, malísimo, malísimo. Es otra de las deudas pendientes que tenemos con el paraíso, el rescate de la biblioteca. Volviendo a tu trabajo diario, en general, a lo largo de por lo menos los últimos años, has trabajado siempre en la calle. ¿Qué es lo que te atrae del trabajo en la calle? Eso, la sorpresa, hice muchos y también me mal acostumbré a trabajar mucho en un mismo lugar. Eso de como Punta del Este es trabajar en la calle, pero es contenido, no es como llegar a un pueblito que no tenés ni idea, que no sabés cuál es la esquina, que no... Pero cuando la montaste ahí, en el lugar que no se supone que pasa algo, está genial. La recompensa es mucho mayor. Me pasó ahora, el año pasado, cuando la Plaza de San Isidro, que es donde actúo normalmente, estuvo cerrada, y la gente no iba a la plaza, iba mucho más al río o a las plazas de barrio que a esta plaza que no tiene, si no está la feria o no estoy yo, no tiene juegos, no tiene mucho atractivo. Entonces me fui acá a las placitas de barrio o al río, a unos lugares que nunca antes pensé que se pudiese actuar, porque no había la afluencia de público. Tampoco es que ahora tiene que haber un montón de público y se va a llenar como los ruedos a los que los que estábamos acostumbrados en las otras eras. Ahora la cosa es mucho más espaciada, los cupos de gente, cosa que para la calle es algo bastante drástico, porque dependés de la cantidad para, como no cobras entrada y todo funciona a la gorra, necesitas que haya un buen volumen de gente como para que esa gorra termine siendo redituable. ¿Qué te pasa antes de salir a actuar? Todavía me da miedo, me emociono, o qué sé yo. Ahora cuando estuve de viaje hice una función en San Rafael, en un lugarcito muy lindo. Tienen el Parque de los Niños, tiene un anfiteatrito con una grada, marcaron para que estén separados y es contenido, tiene un fondo, tiene luces. No es como la calle cruda, ¿no? Es un lugar contenido. Y también vas y decís, tengo hace 29 años, el año que viene cumplo 30 años, eh, podés fracasar igual y se puede levantar la familia de acá, que muchas, quizás no es tan sencillo mi show o súper comprensible, o como es raro o diferente, puede asustar, puede haber algún niño que diga, uy, este está re loco, no, sacame de acá porque no me está hablando como que soy un niño con problemas. ¿Qué le pasa a este que está gritando como loco? Entonces puede ser que si no que después que me van conociendo, se van enamorando.
al principio es medio reticente, generalmente, en casi todos los shows me pasa, que al principio, y a medida que van cachando el código, van entrando y ahí sí empiezan a disfrutarlo. Pero puede ser que al principio, y a mí también me da vértigo, y estoy jugando mucho ahora de hacer que el público decida, de buscar, agarrar cualquier niñito y decirle vos, a ver, date una vuelta y elegí con qué te gustaría que empecemos. Un poco para sacarme a mí de la rutina, y otro poco para que sea sorpresa, ¿no? Está genial, me gusta ese formato de hacer un buen despliegue de todos los elementos, más que antes no, tenía todo encanutado en la valija y iba sacando y sorprendiendo. Ahora dejo un poquito y además te muestro lo que yo quiero, ¿no? Entonces, decidiendo esto. Totalmente, más o menos. Y además pongo las muñequitas, los otros muñequitos, pero viste, con los niños no podés saber. Dicen, no, ¿qué es esto? Muchas veces tengo un guante negro grandote, que es rarísimo, que muchas veces dicen esto, o la trompeta, o la... No. La mayoría eligen uno de los muñequitos. Pero muchas veces pasa que me sorprenden a mí y dicen, vamos con el guante, que el guante también es otro que no sirve para nada más que para tenerlo ahí en exposición y que digan, ¿qué va a hacer con ese guante? ¿Por qué tiene ese guante? ¿Qué es lo del guante? Y lo tengo hace, no sé, 10 años que viaja conmigo, lo llevé a todos lados. Y muchas veces es solo exposición, lo pongo en el palito y queda ahí, o lo pongo, a veces ni sale. Ricky Ra, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un placer el haber conversado con vos. Buenísimo, Hernán, genial, muchísimas gracias por haberme invitado, un placer total haber abierto un poco la ventana para que conozcan el detrás del personaje. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Shell Argentina auspició este programa. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía. Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 200.